Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están pensando ya en la comida? Mira. Qué bueno. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que siga bendiciendo, les siga fortaleciendo. Amén. En esta noche vamos a hacer, les pido que se pongan de pie. Vamos a orar. Amén, para que sea el Señor y no yo, porque yo qué puedo decir, hermano. Pero el Señor es que lo sabe todo y la palabra de Él es la que necesitamos. Amén. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre, te doy en esta noche, mi Dios, por tu misericordia hacia nuestras vidas, por tu gracia hacia mi vida, Señor, que me permites este privilegio, Señor, por gracia, Señor, de estar en este lugar, Señor, de ser un canal, Padre Santo. Sé que es un honor, creo que es uno de los honores más grandes que se le puede dar al ser humano, de ser un portador del mensaje del Señor. Por eso, Señor, te pido que sea usted, Señor, no sea yo, que sea usted, Señor, poniendo el querer como el hacer, sea usted poniendo la palabra, Señor, conforme a la necesidad, porque yo necesito tu palabra, Señor. Yo te necesito, Padre Santo. Sé que mis hermanos también. Amén. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo bendito sea quien traiga, Padre, a memoria cada palabra, cada frase, sea trayendo, Señor, el mensaje que necesitamos, conforme a la necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, sea usted por delante, Señor. Estoy aquí en aquí, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Te doy gracias por tu misericordia. Amén. Gracias, Padre, permite que seamos oidores y hacedores de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Les invito a buscar en la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 14. Pasaje que ustedes, los que tienen más tiempo, sé que deben sabérselo casi de memoria. Mateo capítulo 14, versículo 22. El título dice: Jesús anda sobre el mar. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Hermosa palabra, hermano. Hermosa palabra del Señor. Hay tanto allí que esta palabra nos enseña. ¿Puede tomar asiento, mi hermana? Amén. Gloria a Dios. Jesús anda sobre el mar. Es el título. Gloria a Dios. Acá vemos, hermanos, lo que dice la palabra. Dice que antes de este pasaje, antes de esto de que Jesús andaba sobre el mar, antes de esto, él junto con los discípulos venían de haber pasado el pasaje donde habla de la alimentación de los 5,000. Usted lo ha leído, lo conoce. Donde el Señor con 5 panes y 2 peces hizo una multiplicación de aquel alimento y comieron más de 5,000 personas. Ese fue uno de los primeros milagros grandes que el Señor hizo frente a sus discípulos. Ellos no tenían mucho tiempo de haber sido llamados por el Señor, pero esos fueron como de los primeros milagros como tal, milagros grandes, visibles, que eran sorprendentes que el Señor hizo estando con ellos. Gloria a Dios. Luego de eso dice la palabra que enseguida, o sea, cuando ya había pasado esto, lo de la multiplicación y este gran milagro de la alimentación de los 5,000, dice que enseguida Jesús
iban de una ciudad a otra, iban en las barcas porque ellos eran pescadores, Pedro. Entonces ellos se trasladaban de una ciudad a otra, o de una provincia a otra, a través de las embarcaciones, en algunos momentos. Entonces allí dice la Biblia que el Señor le dijo a sus discípulos, bueno, ustedes váyanse en la barca, váyanse adelantando para que vamos a la otra ribera, pero yo me voy a quedar acá, voy a despedir a las personas que todavía no se han ido, de la gente de la multitud. Y dice la palabra que ellos se fueron, pues obedecieron. Se fueron en la barca, camino para cruzar la ribera para la otra parte, y el Señor se quedó allí a despedir a la multitud. Entonces aquí podemos ver, hermano, primeramente, que el Señor los hace subir a ellos a esa barca, en aquel lugar. Hay momentos, hermano, que el Señor quiere que nosotros nos movamos de donde estamos. No estoy hablando de irnos de la iglesia, por si acaso, no, que la mente es rápido, hermano. Sino que a veces estamos en algún lugar o en alguna posición o en alguna circunstancia que de pronto estamos ahí detenidos en lo espiritual, a eso me refiero. Y el Señor quiere que nos cambiemos de lugar porque Él quiere bendecirnos tal vez en otro lugar y quiere llevarnos para otro momento, otro proceso o a otra circunstancia para que veamos lo que Él quiere hacer en nuestra vida, quiere glorificarse. El Señor a los discípulos les dice, bueno, quiero que se vayan en esa embarcación, que ustedes se adelanten, para que el Señor ya Él sabía lo que iba a suceder, amén. Él conoce todas las cosas. Y dice la palabra que mientras tanto el Señor se despide de aquella multitud que quedaba allí, y hubo un momento en que la multitud ya se fueron todos, y Jesús entonces se va al monte a orar solo, aparte. Dice la palabra que Él se fue a orar aparte. Hermanos, esto me trae, en cada frase acá, me trae una meditación a mi corazón y quiero compartírsela a ustedes. Cuando dice que el Señor, luego que se van los discípulos y se va la multitud, el Señor queda allí solo y aprovecha ese momento para ir a comunicarse con el Padre, con aquel que lo había enviado con este gran propósito. Y dice la palabra que él subió al monte a orar. Pero dirá usted, bueno, ¿qué tanto quiere decir, hermana, que se fue solo al monte? Lo que quiere decir es que si el Señor, siendo nuestro Rey de Gloria, Él buscó el momento de intimidad para comunicarse con el Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos, hermano? Siempre buscar un momento del día. Tenemos que buscar y hacer el tiempo en algún momento para estar en comunión con nuestro Padre. Porque ahí al principio había mucha multitud y de pronto ahí no era el momento en que él podía estar orando en intimidad con el Padre. ¿Por qué? Porque había mucha multitud a la que él estaba predicando en ese momento. Pero hubo un momento que aquellas personas se fueron. ¿Y qué hizo el Señor? Se puso a jugar, pero no, dice la palabra que Él, siendo nuestro Rey, nuestro Maestro, Él mismo nos dio ejemplo en todo, hermano. Se fue a aprovechar el tiempo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a veces nosotros en este tiempo, donde los días han sido ya acortados, han comenzado a acortarse. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? A mí por lo menos el día, yo digo, Señor, o sea, a mí casi no me alcanza el día, quisiera hacer tantas cosas. Y nosotros las que somos mamás de casa, más quisiéramos hacer porque que nunca nos falta que hacer, hermano. Y uno no alcanza, hermano, a hacer todo lo que uno quisiera. ¿Cuántas cosas uno quisiera hacer? Y no alcanza. Pero es necesario que nosotros aprendamos, hermano, a aprovechar el tiempo. Primeramente, lo que más nos edifica, que es nuestra comunión con el Señor. Porque de nada nos sirve que nosotros viniéramos a la iglesia y hasta nos ocupáramos de la iglesia si nosotros no tenemos comunión con el Señor en la casa. De nada nos sirve. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Y el Señor no puede ser burlado, amén. Nuestro Maestro nos dio ejemplo. Si somos sus discípulos, tenemos que seguir a pisar de nuestro Maestro. Que en cualquier momento que tengamos, que ya no haya nadie, que podamos estar en la privacidad con nuestro Señor, busquemos orar, estar en comunión con el Señor, porque la oración es indispensable para poder salir adelante. La palabra dice orar sin cesar. No que saquemos al hermano César cuando vamos a orar, no. Dice orar sin cesar significa que continuamente estemos buscando estar en comunión con el Señor. Amén. También dice, el Señor dijo, orar y velar, ¿para qué? Para que no entren en cosa, en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, eso es demasiado clarito, tan fácil el versículo, hermano. Dice que nosotros, el espíritu nuestro está
está dispuesto a buscar de Dios, quiere buscar de Dios, pero la carne siempre le hace todo lo contrario, le hace la guerra a nuestro espíritu. Queremos nosotros buscar a Dios, pero la carne quiere buscar para la carne, para las cosas de la carne, las cosas del mundo o la pereza, qué sé yo. ¿Cuántos alaban al Señor? Continuando en la palabra, dice que él se puso a orar en el monte, a orar con el Padre. Pero la noche fue avanzando y se empezó a oscurecer. O sea, llegó la noche y obviamente se oscureció en aquel lugar. Dice, como cuarto punto tengo acá, que llega la noche y estaba Jesús humanamente solo ahí. Porque sé que la presencia del Padre nunca le faltó a él y el Espíritu también estaba allí. Pero humanamente no había más discípulos, no había más personas allí. Y llega la oscuridad de la noche. Esto también me trae una reflexión a mi vida, hermana. Que van a haber momentos en nuestra vida, porque no es todo el tiempo, pero sí van a haber momentos en que la oscuridad va a querer rodearnos. En que el conflicto, el ataque del enemigo, hermano, va a querer llegar. Y en ese momento no hay nadie que te pueda ayudar de pronto, hermano. No hay nadie que se dé cuenta de lo que te está pasando, el proceso que estáis pasando. Nadie se da cuenta. Ahí el Señor, los discípulos no se daban cuenta porque ellos estaban allá en la barca. Pero él, el Padre era el que estaba allí. Fue el Señor, el Jehová, pues. El Padre que por supuesto tenía su mirada en nuestro Salvador. Pero humanamente estaba solo él. Y esto me trae a reflexión, hermano, que nosotros, como le decía, puede que usted esté solo en este momento, se sienta humanamente solo, sienta que no tiene ningún amigo, amiga que le pueda contar nada. Se siente usted de pronto atacado por el enemigo, se siente en conflicto, no sabe qué hacer, hermano. Ahí usted lo que tiene que hacer es hacer lo que hizo el Señor, orar. Hay una frase por ahí que leí que decía que la mejor manera de no preocuparse por los problemas es orando por esos problemas. ¿Usted entendió la frase? La mejor forma de no preocuparte por un problema es que tú ores por ese problema, que lo traigas a los pies del Señor, porque es el único que puede darte respuesta y darte la victoria en medio de la oscuridad y de la adversidad del enemigo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Dice también, podemos leer, que ya la barca había avanzado. Decía la palabra que ya la barca ya no estaba en la orilla, por supuesto el agua se la llevó la corriente de agua y estaba como en medio del mar, decía la palabra. Y dice que era azotada aquella barca por los vientos, por las olas, por los vientos que eran contrarios. O sea, se levantó como una marejada, una turbulencia allí alrededor de aquella barca. Y era azotada por los vientos. Y los discípulos allí, me imagino yo que ellos tal vez estarían echando de menos al Señor, porque ellos andaban todo el para todos lados. Y el Señor había quedado allá en la orilla. Y en ese momento no estaba el Señor ahí al lado de ellos. Y aquel viento empezó a atacar y empezaron aquellos vientos contrarios, hermano. Esta palabra de esta noche es para no sé quién podrá ser, el Señor que lo sabe. Pero es para personas que puedan estar pasando un proceso. Personas que se sienten que están ahogándose en unos problemas. Quiero decirle que la palabra nos dice en esta noche que el Señor es poderoso para calmar cualquier tempestad que pueda haber. Que tenemos un Dios que va más allá de los problemas, el cual para quien no hay nada difícil e imposible. Amén. Tenemos un Dios que no es de yeso. Tenemos un Dios que no murió y quedó muerto allá en la tumba, no, sino un Dios que venció a la muerte. Amén. Un Dios que venció al mismo enemigo con todos sus demonios. Amén. Un Dios que venció a la muerte, que venció a la carne, que venció al pecado. Amén. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Y que ninguna olita por allí, ninguna turbulencia va a poder contra el poder del Señor. Así que usted puede estar pasando cualquier proceso, cualquier problema con sus hijos, con su esposo, en su trabajo, con usted mismo, luchas internas, con vicios, tal vez, no sé. Pero déjame decirle que si tú te pones en las manos del Señor y empiezas a interceder al Señor en la intimidad, privacidad con Dios, las cosas van a empezar a cambiar y el Señor va a traer respuesta y va a traer victoria a tu vida. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Dice la palabra que aquí los vientos eran contrarios. Era todo lo contrario a lo que tú quieres en ese momento, pero el enemigo puede atacar a tu vida, pero mayor es el que está con nosotros. Gloria a Dios. Dice la palabra que eso fue como a la cuarta vigilia. Como a la cuarta vigilia, según los libros, y eso dice que señala que eso era porque los romanos, por influencia de los romanos, ellos habían dividido la noche en 4 partes. Le llamaban 4 vigilias. Y la de la cuarta correspondía
en el lapso de 3 de la mañana a 6 de la mañana. La hora buena, hermano. Las 3 de la mañana, de 3 a 6. La hora en que la carne tiene más sueño, más que nunca, ¿verdad? Es la hora fuerte. Y a esa hora precisamente se fue el Señor caminandito. Yo voy a ver allá a mis discípulos, a ver si están dormidos, están despiertos, qué estarán haciendo. El Señor, por supuesto, que sabía todo. Y dice que a esa hora fue y empezó a caminar sobre las aguas. Y ellos estaban ya lejos ya. Yo quiero que usted se imagine esta escena, hermano. El Señor se va caminando por arriba de las aguas, lo sobrenatural de Dios, hermano. Caminando sobre las aguas. ¿Quién camina sobre las aguas? Nuestro Rey puede hacer lo que Él quiera. Porque para Él no hay difícil, no hay límites para Dios. Nosotros a veces somos los que limitamos lo que Dios puede hacer, pero Él no tiene límites. O sea, con nuestra incredulidad, que a veces tenemos, limitamos lo que puede hacer, pero realmente Él no tiene límite, el Señor. Y dice la palabra que el Señor se fue caminando sobre las aguas, como a esa hora de 3, la cuarta vigilia, que era de 3 a 6 de la mañana. Y Jesús iba hasta donde estaban ellos, porque el Señor sabía que ellos estaban solos. Él sabe cuando es necesario, darte a entender de que Él está contigo. Él sabe el momento que más lo vas a necesitar, el Señor no te va a dejar solo. Amén. Y en ese momento, cuando venían los vientos y las tempestades, ahí ellos necesitaban más que nunca al Maestro. Y ahí el Maestro iba para allá, porque el Señor no se desentiende de sus hijos. Él sabe lo que tú estás pasando y lo que vas a pasar. Y Él va a estar allí presente para ti. Porque el Señor te ama, amén. Puede ser que no haya ningún amigo alrededor tuyo, pero está el Maestro a tu lado. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Es importante que nosotros con esta palabra aumente nuestra fe de que no estamos solos y que el Rey de Gloria está a nuestro favor por su gracia y misericordia. Gloria a Dios. Y a esa hora el Señor se va para allá, hermano. Y dice la Biblia que cuando los discípulos estaban despiertos, hermano, con aquella turbulencia yo creo que estarían asustados porque pensarían que tal vez se iba de pronto a hundir aquella embarcación, que no creo que haya sido tan grande. Seguro que era una embarcación pequeña, una pesquera. Y dice la palabra que cuando ellos vieron venir al Señor en el agua, los discípulos se turbaron, se asustaron grandemente y gritaron del miedo, del pánico. Imagínense, todo oscuro, porque de paso era la noche, la madrugada, todo oscuro, el mar de noche, más oscuro se ve todavía el agua, ¿verdad que sí? Y ven aquellas figuras caminando hacia ellos, hermano, ellos entraron en pánico, en terror. Cuando vieron, cualquiera se habría asustado, cualquier ser humano de carne y hueso se habría asustado. Pero el Señor, cuando vio que ellos empezaron a gritar y se turbaron, el Señor les dice de la palabra, Jesús les habló enseguida, porque conocía la necesidad. Él les habló de inmediato y les dijo, no teman, tengan ánimo, soy yo. Yo soy. El yo soy, hermano, se estaba presentando allí mismo. El yo soy tu fuerza, por lo tanto no debes temer. El yo soy tu escudo, yo soy tu consuelo. Estoy aquí, hijo, no te he dejado solo. A pesar de la turbulencia, a pesar de los problemas, yo estoy aquí. No temas, dice el Señor. Yo estoy aquí, no te he dejado solo. Y yo decía, a pesar de los procesos que estás pasando con tus hijos, yo estoy ahí. No me he olvidado ni he hecho vista ciega a lo que estás pasando. Aquí el Señor le dijo a los discípulos, no tengan temor, no tengan miedo, yo estoy aquí. Tengan ánimo, no están solos, soy yo. Gloria a Dios. Ahí el Señor se mostró para que ellos vieran quién era aquel que los había llamado a ellos. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Es hermoso ver, hermano, cuando el Señor habla. Él habla en el momento preciso, hermano. Cuando más lo necesitas, ahí el Señor te habla. Porque en ese momento ellos estaban llenos de pánico y de terror. Y ahí llegó, dice la palabra, que enseguida el Señor les habló. Porque sabía que en ese momento ellos necesitaban esa palabra. Esa palabra que les iba a volver otra vez la confianza y la fe en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y hay algo ahí muy hermoso que hizo un discípulo, que ustedes saben, Pedro. Él era sobresaliente, un poco impetuoso, un poco impulsivo, pero eso que hizo ahí fue bueno, hermano. Dice la palabra que Pedro dijo, Señor, si eres tú. Yo no sé si era que estaba medio cegatón, o tenía dudas, o era oscuro que no veía bien. Y él le dijo, Señor, si eres tú, deja que yo vaya, yo también quiero ir, yo también quiero caminar contigo allí, hermano.
Y dice la palabra que el Señor le dice, ven. Esto, hermano, es tremendo. Y no sé si usted entiende o lo puede ver como el Señor nos lo ha transmitido a mi corazón. El Señor quiere gente que no se conforme, que hace parado mirando de lejos nomás. El Señor quiere gente que venga a caminar al lado de Él en el poder que el Señor tiene, hermano. En lo sobrenatural de Dios. Y usted dirá, eso de sobrenatural suena a las iglesias modernas de hoy día. No, Dios es más que sobrenatural, hermano. Porque Él no es como los humanos que somos finitos, que tenemos limitaciones. No, Él es todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Y Él quiere gente, discípulos que quieran más de Él, que quieran caminar en Él, en lo que el Señor quiere hacer, en lo que Él quiere demostrar, hermano. Que tengamos hambre por la gloria de Dios, hermano. Una iglesia que no se conforme con solamente ser espectador, porque los otros discípulos estaban puro mirando aquello nada más. Pero eran cobardes en ese momento, hermano. Llenos de incredulidad, de miedo. Pero ahí Pedro dijo, yo quiero también caminar, yo quiero estar a tu lado, Señor. Yo quiero vivir esa experiencia, quiero vivir, Señor, ese momento glorioso que está ocurriendo, porque eso era un milagro, hermano. Era el Señor mostrando de una manera pequeña su gran poder. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra que el Señor le dijo, sí, ven. Porque yo sé que el Señor, yo creo que sí, hermano, el Señor estaba contento de poder mostrar su poder en ese momento a sus discípulos que Él amaba, hermano. Y de que ellos quisieran ser parte de aquella gloria que el Señor había puesto en Él, en el poder que había en el Señor. Y el Señor dijo, sí, ven, gloria a Dios. Aleluya. Y en ese momento dice la palabra que Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua, hermano. Caminar sobre el mar, hermano. Eso es caminar en victoria, hermano. Es caminar sobre los problemas. Es caminar por encima de cualquier proceso. Yo decido caminar por encima de todo eso porque yo voy de la mano del Rey de Gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor quiere una iglesia que se atreva a creerle a Dios. Una iglesia que le crea a quien está a su lado, hermano. Que se atreva a pasar por los problemas. Que se atreva a pasar por las dificultades. Que pueda caminar por encima de aquello. Porque el que la llamó, el que te llamó a ti y el que me llamó a mí es mayor que los problemas, hermano. Es mayor que las adversidades que el enemigo pueda levantar. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Una iglesia que sea valiente, hermano. Dice la palabra que los valientes son los que arrebatan. Los violentos, dice la palabra, pero también dice otra traducción, que los valientes arrebatan el reino de los cielos, hermano. Entonces el Señor quiere una iglesia que no quede ahí a la expectativa de ir solamente ahí sentado de espectador, no, sino que busquemos ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo, hermano. Él lo que quiere es alguien que esté dispuesto y que le crea, amén, para Él usarlo y derramar su gloria grandemente, amén. Hay gente que quiere que el Señor los use grandemente, pero no creen, hermano, en lo que Dios puede hacer. Entonces el Señor pudiera querer usarte, pero si tú no crees con la incredulidad, no vas a avanzar a ningún lado. Aleluya. Es necesario creer. Y vemos que dice la palabra que Pedro empezó a caminar, hermano, en aquella gloria, en aquello sobrenatural, el poder de Dios que se estaba manifestando en ese momento, porque estaba mirando al Maestro, porque el Maestro me dio la orden, y yo voy caminando con su cobertura, amén. Con la cobertura del Señor podemos caminar por encima de cualquier circunstancia. Pero en un momento dice la palabra que Pedro quitó la mirada del Señor y empezó a mirar el viento, porque el viento era fuerte, dice la palabra. Así es, Señor. A pesar de que el Señor estaba ahí, el viento seguía más fuerte. Y a veces, hermano, estás buscando de Dios y el enemigo más te ataca. Quieres agradar a Dios y el enemigo se te levanta por todos lados y si es posible usa a todos los que están a tu alrededor para hacerte tropiezo. Pero es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que no quitar la mirada de la meta, no quitar la mirada de nuestro Maestro, porque mientras la iglesia esté mirando al Señor, esté su confianza en el Señor, no importa lo que pase alrededor, hermano. No importa lo que pase alrededor, si tú tienes la mirada con el Señor, vas a llegar donde el Señor te está esperando. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra que aquel viento arreciaba, el viento tenía fuerza y como que el ruido del mismo viento, entonces hizo que Pedro mirara a controlarse, se distrayera y empezara a mirar las circunstancias que estaban a su alrededor.
Y en el momento que él empezó a mirar el viento, que empezó a mirar que la profundidad, porque me imagino que era bien profundo, y oscuridad que había, profundidad, el peligro, lo humanamente peligroso que estaba allí. Empezó a mirar las circunstancias con los ojos humanos, empezó a mirar. Ahí se le olvidó la fe en ese momento. Quitó la mirada de Jesús y ahí inmediatamente, ¿qué dice la palabra? Empezó a hundirse. Eso es automático, hermano. Cuando nosotros nos desconectamos de nuestro rumbo, que es nuestro Señor, automáticamente empezamos a hundirnos espiritualmente. De una vez empezamos a perder lo que Dios nos está dando. Empezamos a salirnos del foco, empezamos a extraviarnos de nuestro norte, de nuestro Señor. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente una iglesia puede caminar en victoria mientras tenga la mirada puesta en Cristo. Cuando empieza a poner la mirada en el hermano, en el problema, en el pastor, en fulanito, hermano, ese hermano perdió la visión. Perdió su rumbo y perdió ese norte que es nuestro Señor, porque Él es nuestro guía. Es más nadie. Las personas que están alrededor pueden fallar, pueden faltar, hermano. Hasta del mismo pastor, obispo, de ahí hacia abajo, cualquiera puede fallar, ¿no? Y darnos hasta de pronto un mal ejemplo, porque todos somos humanos, ninguno tenemos el cuerpo glorificado todavía, hermano. Entonces nosotros empezamos a poner la mirada a los demás, nos vamos a hundir espiritualmente y vamos a perder la bendición de Dios. Entonces, que en esta noche podemos ver, hermano, o sea, tener presente que solamente en el Señor tenemos que poner nuestra mirada, sea lo que sea que haya a nuestro alrededor. Den ejemplo, o no den ningún ejemplo a nuestro alrededor, nosotros solamente poner la mirada en Cristo, que Él no nos va a fallar y Él es el que nos está diciendo, ven, amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra, que en el momento que Él vio el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero otra cosa buena que hizo Pedro, porque eso fue malo, el hecho de haber perdido, de quitar su enfoque hacia el Señor. Ahí empezó a hundirse. Y dice la palabra que él empezó a hundirse. Entonces Pedro en ese momento invocó al Señor con desespero pidiendo salvación. Eso es hermoso lo que hizo Pedro. Porque solamente en el momento que cualquier persona se pueda estar en un pozo cenagoso, que pueda estar hundido en problemas, solamente el Señor es quien puede sacarlo de ahí. No hay otra mano que te pueda sacar donde estás. No es la droga, no es el licor el que te va a sacar de esas penas. Solamente la mano del Maestro te puede sacar de ese problema. Solamente la mano del Maestro, la mano amorosa del Maestro puede librarte. Gloria a Dios. Solamente la mano de nuestro Maestro. Hermano, si tú sientes que te has desenfocado del Señor en algún momento, dile, Señor, toma mi mano y no dejes que yo me suelte. Hay una alabanza que dice, toma mi mano, Señor, y no la suelte, y no dejes que yo suelte tu mano. Porque en el momento que nos soltamos del Señor, perdemos, hermano. Gloria a Dios. Y el Señor dice la palabra, que de inmediato el Señor le extendió su mano y lo agarró, porque el Señor sabía que se estaba hundiendo. Qué hermoso el Señor, hermano. Qué hermoso la mano de nuestro Maestro, hermano. Qué hermoso. Bendito es el Señor. Alabo el amor de Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Amén. Dice la palabra que le extendió su mano y lo agarró, se asió de él, lo agarró fuerte. Porque al Señor no se le va a perder nadie de lo que es de él. Somos ovejitas de nuestro Maestro. Dice, ninguno las arrebatará de mi mano, dice la palabra. Pero a veces somos nosotros los que queremos irnos por otro lado, hermano. Porque el Señor, si es por Él, no nos quiere soltar nunca. Somos nosotros los que nos soltamos. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada de Él. Gloria a Dios. Y dice la palabra que el Señor le dijo, ¿por qué? ¿Por qué tuviste poca fe, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Dijo el Señor, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué tuviste poca fe? Porque acaso no creías que ibas a seguir caminando. Dice, yo el que te estoy llamando. A veces nos pasa a nosotros, hermanos, que empezamos a caminar en lo que Dios quiere y de pronto a mitad del camino nos quedamos petrificados, hermano. Y hasta ahí llegó nuestro andar y hasta ahí llegó nosotros nos cortamos la bendición. Empezamos bien, pero terminamos mal a veces, hermano. Muchas veces dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Empieza pero no termina. Entonces es necesario que nosotros como iglesia, hermano,
constantes en la bendición, constantes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pedro fue llamado por el Señor y dijo, ven, camina aquí conmigo sobre las aguas, sobre lo natural, sobre lo que yo puedo hacer, porque el poder era del Señor, no era de Pedro. Pero es necesario que nosotros, hermanos, podamos creerle al Señor y mantenernos agarrados de Él. Gloria a Dios, y que nuestra fe no mengue, hermanos, porque a lo que miramos las circunstancias, a lo que miramos las limitaciones humanas, hasta ahí llegamos. Y dice, porque dudaste. Porque a veces la duda, hermano, es algo, la duda es el peor enemigo de la fe. La fe, como decía el pastor en estos días, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creer, así yo no lo estoy viendo, pero yo lo creo. Porque el Señor lo dijo, así es. Pero la duda es todo lo contrario. La duda es, ¿será Dios? ¿O será el diablo? ¿O seré yo? ¿O serán los amigos que me llevan cosas? O sea, una duda es cavilar en 2 pensamientos y hasta en 3 pensamientos. Pero el Señor no quiere una iglesia que cavile en varios pensamientos, sino que solamente se guíe por lo que dice Él en su palabra. Al guiarnos por lo que Él dice, estamos entonces frente a Él, mirando el norte perfecto que es el Señor. Amén. Que no haya en nosotros, hermano, lugar para la duda. Sea lo que estemos pasando, podemos confiar en el Señor. Así las circunstancias sean negativas, nosotros no dejemos de confiar en el Señor. Amén. Dice la palabra que luego de esto, ellos se suben a la barca, nuestro Señor Jesucristo y Pedro. Y en el momento que el Señor sube a la barca, ¿qué pasa? Se calmó aquel viento y aquella tempestad. Qué hermoso, hermano. Que el Señor pueda estar en nuestras barcas, que pueda estar en nuestro hogar, en nuestros corazones, hermano, y sea el capitán de esa embarcación, que sea el capitán de nuestros corazones, porque mientras sea Él el que esté a bordo de nuestro hogar, de nuestra casa, hermano, así haya las tempestades alrededor que haya, nosotros estamos confiados. Confiados porque Él está en nosotros. Él está presente. Porque no estamos solos, hermano. No estamos solos. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso cuando Él está en nuestra barca, cuando Él está en nuestra casa, en nuestro corazón. Él está en nuestra mente, en todo el día, Señor. Cuando Él toma el control, las riendas de tu barca. Pero a veces queremos andar y manejamos solo la barca. Señor, déjame quieto que yo me mando solo. No, Señor. Cuando es el Señor quien toma las riendas de tu barco, de tu barca, hay victoria. Amén. Dice la palabra que lo que el Señor subió allí, se calmó toda tempestad. Y entonces allí los discípulos dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Porque ellos estaban con Él, pero todavía no lo conocían casi. Los discípulos, hay otro versículo que dice, en el capítulo 8, en Marcos 6, 52 también lo dice, que ellos, el Señor les reprochó también la dureza del corazón y la incredulidad. Porque a pesar de que también habían visto el milagro de la alimentación de los 5,000, sin embargo ellos ahí todavía estaban un poco endurecidos y asombrados porque todavía no conocían al maestro que estaba ahí al lado de ellos. Entonces que este mensaje, hermano, esta noche podamos entender quién es nuestro maestro. Que podamos ver que no estamos solos. Que podamos entender que si el Señor está en nuestra barca, vamos a tener victoria. Amén. Y que cuando Jesús llegue a nuestra barca, toda tempestad se va a calmar. Amén. Gloria a Dios. Debemos confiar en el Señor, no dar lugar a la duda y a la incredulidad en nuestras vidas. Bendito es el Señor. Póngase de pie, mi hermano. Gloria a Dios. Hermoso el Señor. Como nos recuerda que su amor está para ayudarnos, para bendecirnos, para restaurarnos, para salvarnos. Amén. Y que Él quiere que caminemos con Él en lo que Él es poderoso para hacer. Amén, sí, Señor. Que vamos agarrados de su mano. Gloria a Dios. Que no nos conformemos a ser espectadores, sino que busquemos que el Señor quiere glorificarse, lo sobrenatural, hacer cosas grandes, porque solamente Él es poderoso. Amén. Y su palabra dice que en Dios haremos proezas. Amén. Y que aún cosas mayores haremos, porque Él está con nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque una vez más me recuerdas, Señor, cuánto nos has amado, Señor. Nos recuerda, Señor, que no nos has dejado solos. En estos días, Padre, con el mensaje del Espíritu Santo también nos recordaba nuevamente que no estamos solos, Señor. Amén. Que usted nos ha enviado su Espíritu para que esté con nosotros para siempre, Señor. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor.
Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos caminar contigo, así como Pedro caminó sobre las aguas, que podamos caminar por encima de los problemas, de las circunstancias, de cualquier adversidad, sin quitar nuestra mirada de ti, Señor, sino confiando en ti, Señor, porque usted es quien nos ha llamado, Señor. Padre Santo, que puedas tener control y dominio completo sobre nuestra barca, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, Señor. Toma el control, Espíritu Santo, toma el control, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de nuestro ser, de nuestras decisiones, porque tuyos somos, Señor. Amén, sí, Señor. Y a ti nos debemos y te necesitamos, Señor. Yo quiero que usted sea, Señor, el centinela de mi corazón, Señor. Que no dejes de entrar lo que no es tuyo y que solamente mantengas lo que te agrada a ti, Señor. Padre Santo, toma control de mi corazón, como esa barca, Señor, que donde usted está, Señor, hay calma, hay quietud, Señor, porque está tu presencia, Dios. Y permite que nosotros podamos aprovechar esos momentos, Padre, para estar en privacidad contigo, Señor, en comunión, Señor. Así como usted mismo nos dio ejemplo, Padre Santo, porque te necesitamos. Aleluya. Te doy gracias, Padre, que esta palabra pueda quedar sembrada en los corazones también de mis hermanos, Señor, y podamos recordar en todas circunstancias y momentos que usted es quien extiende su mano para ayudarnos, para levantarnos. Que no debemos dudar ni tener poca fe, Señor. Aumenta nuestra fe día a día más, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece a los hermanos que no vinieron también, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, bendito Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.